Buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar este segundo encuentro, ¿no? Recuerden que la semana pasada fue un encuentro inicial donde presentamos la materia, presentamos los contenidos, la forma de trabajar. Espero que les haya quedado, claro la manera en que vamos a estar interactuando en este periodo, en estas condiciones. Y vamos a dar paso al primer tema de la clase de hoy, que está relacionado, por supuesto, está organizado dentro de la unidad curricular número 1 de la materia. Vamos a un momento a compartir pantalla para poder dar inicio a la clase. Esta primera clase introductoria, la idea es ir un poco recapitulando, ¿no? Algunos de los elementos que hemos visto en el periodo anterior. Recuerden que tuve la dicha, ¿no?, de compartir con ustedes en el periodo anterior, y eso es muy bueno porque en este segundo periodo trataremos de dar continuidad a los aspectos que vimos en las clases de la redacción académica y científica 1. En el caso de la redacción académica y científica 2, vamos a estar viendo algunos aspectos relacionados ya con la construcción de textos, específicamente de la redacción, la narrativa. Por eso que esta primera clase, el día de hoy, va a estar dedicada a las formas de comunicación en el texto científico. Aquí hay aspectos que vamos a estar, como les dije, rememorando y recapitulando para ir entrando en aspectos ya más profundos en la medida que avancemos en la materia. Vamos a iniciar con esta recapitulación, ¿no?, de tema, y haciendo la pregunta de qué se entiende como texto científico. Recuerde que habíamos visto en el periodo pasado ya definiciones de qué es texto académico, texto científico, y aquí lo que vamos a estar ahora es repasando un poco estos aspectos, ¿no? Recuerde que en esta definición, por ejemplo, dice que el texto académico, el texto científico es un texto que se presenta como conjunto coherente de enunciados con intención comunicativa a través de sus signos. Recuerden que habíamos visto el término de signos también como aspectos que identifican el texto científico y que le da cierta identificación a partir de la variedad que usa para mostrar el lenguaje, mostrar el comunicado que quiere transmitir. El adjetivo científico, por su parte, nombra aquella pertenencia relativa de la ciencia, que es el conjunto de métodos y técnicas que permiten organizar la información. Bueno, en este caso, el texto científico lo vamos a ir ajustando al lenguaje propio de cada ciencia, ¿no?, de cada carrera. Por eso pueden encontrar ustedes, por ejemplo, artículos científicos con una estructura más cerrada o más formal en la variante de materiales y métodos, y en el caso nuestro de educación como campo de acción o educación parvularia de manera específica, se puede no necesariamente limitar a esta estructura, ¿no?, en el caso de un artículo, por supuesto. Igual en el caso de las tesis. Hay estructuras determinadas para las tesis. La facultad tiene su propia estructura, pero estas varían también en dependencia del tipo de investigación. Recuerden que en la primera materia vimos que para que exista un texto científico, para que se pueda comunicar un resultado científico, primero debió haber un resultado, un proceso de investigación, que es el que lleva a que surja un producto final que yo necesito comunicar. Y esa necesidad de comunicar lo hago a través de las diferentes variantes que vimos, como las tesis, los artículos, las ponencias y todo lo que hemos analizado hasta aquí. Bueno, en el caso específico del lenguaje propio de la materia, hay términos, ¿no?, para cada una. En la educación podemos encontrarnos con términos propios como el proceso de enseñanza-aprendizaje, recursos didácticos, estrategias didácticas, acompañamiento pedagógico, entre otras. Son recursos lingüísticos, son procesos, son aspectos que caracterizan a la educación, en particular a la educación parvularia, porque es con lo que
nosotros interactuamos constantemente. Bueno, un texto científico se basa en la utilización del lenguaje científico. No podemos, recuerden que cuando vimos también el término lenguaje, ese lenguaje podía ser de forma oral, se podía manifestar también de forma escrita. Y ese lenguaje, por supuesto, tiene que producir esa riqueza en el texto científico. Aunque el texto científico, y después lo vamos a ver, tiene la particularidad y la peculiaridad de que como que se escribe en momentos de tranquilidad, ¿no? Momentos largos en el tiempo. Usted puede estar escribiendo un texto científico varios días, varios meses, varios años, y eso le permite a usted, disculpe, le permite a usted recrear, utilizar expresiones, utilizar recursos propios de la materia que incluso usted lo puede ir buscando en otros escenarios, en internet, en un diccionario, para ir dándole fortaleza y coherencia al texto. Y sin embargo, bueno, el lenguaje ya tiene que transmitirse de manera clara, como hemos visto, con una sintaxis pertinente y con oraciones ordenadas. En el periodo anterior vimos o redactamos solamente a nivel de resumen, ese resumen que podía servir para una tesis de graduación, como ustedes la terminen, para un artículo, para una ponencia. Y bueno, ahora en este periodo vamos a ir redactando en ese lenguaje claro, con oraciones ordenadas, a partir de ya un cuerpo más profundo del texto. Ya entraríamos a redactar las partes de introducción, las partes del desarrollo de los textos científicos, y en eso vamos a ir avanzando. Es el propósito esencial de este curso en este periodo. Bueno, el texto científico lo habíamos visto también, pero queremos reforzarlo porque esto es un aspecto importante que quede en el aprendizaje de ustedes, y es que debe reunir 5 características o 5 condiciones para que quede, para que cumpla con las exigencias de este tipo de texto. El primero es la claridad, el segundo es la precisión, el tercero la verificabilidad, el cuarto la objetividad y el quinto la universalidad. Ya, buscando en este recuerden que hemos ido insistiendo, ¿no?, en la universalidad. Recuerden que el texto científico va más allá del argot popular de cada pueblo, porque el texto científico se hace, ¿no?, para comunicar ciencia, para comunicar resultados científicos, y ese resultado científico y esa ciencia es para que la comprenda y la pueda leer, ¿no?, cualquier persona a nivel mundial. Estamos hoy en el medio de la pandemia. Seguro que en algún momento saldrá la vacuna contra el COVID. Bueno, esa vacuna, la forma de implementación, la forma de tratamiento, el momento en que se puede introducir, tiene que quedar claro para todas las personas que están sufriendo de esta pandemia a nivel mundial. Por lo tanto, el lenguaje con el que se debe transmitir estos resultados debe ser un lenguaje universal, con precisión, con claridad en ese mensaje que se va a hacer, con objetividad. Bueno, todos estos aspectos que ustedes ya dominan sobre texto científico. Bueno, el texto científico tiene un objetivo y un fin. Este objetivo y fin del texto científico es lograr la comunicación, como ven en la pantalla, la comunicación entre profesionales de una especialidad. Se realiza en el lenguaje propio de esa especialidad y en el lenguaje especializado que manejan conforme a una terminología específica de este campo, que utilizan los especialistas para comunicarse entre sí y los distingue de otros profesionales del campo. Aquí, por ejemplo, quizás nos pregunten a alguien un término científico de un medicamento y no lo conozcamos porque no es el campo, no es la especialidad nuestra. Pero si preguntan de tutoría académica, si preguntan de proceso de enseñanza-aprendizaje, si preguntamos sobre epistemología, si preguntamos sobre investigación, son términos que sí lo manejamos porque lo estamos estudiando, porque es parte de nuestro argot no científico, de los recursos lingüísticos que estamos incorporando a nuestra carrera. Los textos que se producen, estos especialistas, recuerden que el texto científico por lo general lo producen profesionales, ¿no?, de la rama ya. Y tienen como fin y objetivo
concreto, informar con precisión, claridad y economía a un receptor que está al mismo nivel de comunicación que el emisor, que no tendrá problemas a la hora de codificar el mensaje. Recuerden que cuando vimos los elementos de la comunicación, vimos 4 elementos fundamentales, ¿no? El mensaje, tiene que haber, o sea, antes de eso tiene que haber el que emite el mensaje, el que recibe el mensaje. Ese mensaje tiene que estar, ¿no?, codificado al nivel de la persona que va a escuchar ese mensaje. Y además de eso, bueno, tiene que estar compuesto por signos que sean reconocibles por la persona. Si vamos a dar una conferencia, ¿no?, producto del texto científico que construimos, en inglés, bueno, el público que la va a recibir tiene que dominar el inglés, si no, no va a comprender el mensaje. Por lo tanto, tiene que existir esa relación entre el emisor y el receptor de ese mensaje para que pueda haber una buena aceptación de ese mensaje, ¿no? Recordemos también, yo quise esta clase darles un poco de recuento para que puedan ir entrando en materia, ¿no? Recuerden que esto lo vimos también, las funciones, el objetivo del lenguaje de los textos científicos. Aquí vimos la función de transmitir conocimientos universales sobre la realidad. Volvemos a insistir sobre conocimientos universales. El conocimiento no es particular. El conocimiento es universal. Aunque se produzca un contexto específico, o sea, usted no puede limitar ese texto que va a publicar a que lo lean determinadas personas nada más. Claro, lo van a leer determinadas personas, preferentemente del campo de su ciencia, porque es el que domina ese lenguaje, el que se motiva por ese tipo de conocimiento. Pero no solamente el de contexto donde está. Un buen resultado, un buen texto científico es aquel que lo lea la mayor cantidad de personas, incluso en la mayor cantidad de idiomas posible. Ustedes conocen muchos textos que se han ido traduciendo en diferentes idiomas porque han gustado, porque tienen una calidad que permite la transmisión o la transición a otros niveles de otras culturas, ¿no? Otro elemento, el objetivo. O sea, hacer afirmaciones que sean universales, objetivas y verdaderas. En una historieta, en un relato, en un texto de carácter literario, usted puede adornar, ¿no?, ese texto con historietas, sean verdaderas o no, con fábulas, puedes recrear, ¿no?, como las novelas, puedes recrear lo que está pasando y eso necesariamente no tiene que ser verdadero. Pero en el caso de los textos científicos, ya ustedes conocen que sí tiene que basarse en aspectos de la veracidad. Por eso es que la precede una investigación científica. Esa investigación científica que descubre un resultado que usted valida y que demuestra que es verdadero y lo va a contar a través de este texto científico. Objetivos, recuerden, hay investigación. Ustedes cuando comienzan a escribir, y ya ustedes comenzaron a escribir el resumen y lo fuimos mejorando en la medida que fuimos avanzando en las clases. Si vamos a hacer un resumen o vamos a hacer una introducción, quizás nos sobren muchas páginas, ¿no? Porque queremos contar todo lo que hemos tenido en la investigación. Y sin embargo, a veces vamos para redactar texto científico en una revista y nos piden, bueno, la introducción debe tener una página y usted ha escrito 5. ¿No? Y usted dice, bueno, ¿cómo yo reduzco 5 páginas a una? No, eso se trata también de la objetividad. Escribir solamente lo que muestre, sin redundancia, lo que queremos transmitir en ese mensaje. Bueno, y por último, el lenguaje exigido para esas características tiene que tener una expresión clara y precisa, de función referencial y con un vocabulario denotativo y unívoco. Recuerden que aquí no se admiten adornos en el lenguaje, no se admiten adjetivos que describan o que redunden en una descripción, sino que se va a un término preciso de lo que se quiere comunicar. Bueno, en las formas de comunicar el texto científico, recuerden que hemos visto 2 formas fundamentales. La forma de comunicación oral, que involucra a los actos del habla, las situaciones, el contexto del hablante y la figura del otro, que a su vez contribuye a construir el discurso. Juega un papel importante el lenguaje, el dominio del escenario, la motivación, los gestos
y transmite emociones. La comunicación oral es una comunicación muy rica, ¿no? Porque usted ahí puede, incluso a veces, sin dominar mucho el contenido, usted puede cautivar al público que está manejando, ¿no? Nosotros como docentes, ustedes como futuros docentes, algunos quizás con no mucha fortaleza o muchos recursos, ¿no?, científicos que hayan descubierto, pueden motivar, ¿no?, al público a partir de, bueno, el dominio del escenario, los recursos de gestos, lingüísticos, ¿no?, que se utilicen en el momento de la exposición, ya sea, bueno, un evento, una conferencia, las propias clases. Y claro que sí tiene también, por supuesto, que tiene que haber una preparación, ¿no?, para la presentación. Pero lo que les quiero decir es que ese escenario es vivo, ese escenario es único, ese escenario es en tiempo real generalmente, y uno en ese momento transmite todos estos elementos a partir de el dominio del escenario y la manera en que presente esa comunicación científica. Aquí hay ejemplos, les traigo algunos ejemplos, ¿no?, de cómo se puede manifestar el lenguaje oral. Pueden haber otros, bueno, cuando ustedes van a hacer la disertación de su tesis, primero de grado y después de posgrado, van a tener que tener un texto científico escrito antes para poder después presentar la tesis. Pero esta se va a conformar con la disertación de su tesis. Ahí ustedes, bueno, van a preparar la presentación, pero van a hacer esa disertación oral. Y lo que van a comunicar es mensaje científico a partir de la investigación que ustedes han desarrollado. Bueno, estas tesis que son tesis de grado, que es la que le corresponde a ustedes, y cuando se sigan superando, van a hacer tesis de posgrado en, bueno, en especialidades, en maestrías, en doctorado, en postdoctorado, en todas las formas de formación de posgrado que existen. Están las discusiones de ponencia y las discusiones de informes de investigación. Usted va a un evento científico, va a tener una ponencia escrita que debe enviar, que va a tener que escribir primero para poder presentarla, pero la esencia de ese evento es la presentación. Presentar a una multitud, presentar a una cantidad de gente interesada por el tema, los resultados de su investigación. Y ahí también va a tener que tener en cuenta todos estos elementos: la motivación, el dominio del escenario, el lenguaje, los gestos, las emociones que transmiten. En cada uno de estos elementos que ustedes ven aquí. Bueno, hay presentaciones de libros. Ustedes, yo creo que algunos han estado en las presentaciones de libros que han habido en la facultad. Y ahí también, bueno, lo que predomina es la comunicación oral. Videoconferencia. Aquí tenemos la combinación de lenguaje escrito y lenguaje oral, pero por lo general todo está sintetizado y resumido, ¿no?, para lograr la comunicación oral que se quiere. Y esto, por supuesto, lo antecede o lo respalda un texto elaborado para esto. Bueno, también conferencia. Hay muchas formas de presentación de textos de manera oral. En el caso de la forma de comunicación del texto científico de manera escrita, bueno, por lo general es el respaldo de todos estos elementos. Primero surge la comunicación escrita, para después pasar a aquella que vimos de la comunicación oral. No podemos exponer algo que no dominemos. No podemos exponer el resultado si no lo tenemos antes. Y ese resultado, por lo general, viene de estas tesis de investigación, de esa investigación o proyectos que realizamos, de ese artículo que escribimos, de esa ponencia que escribimos, y la llevamos a los espacios pertinentes para la comunicación oral. En el caso de la comunicación escrita, aquí, como ven el concepto, ustedes lo pueden leer, dice que es una comunicación unidireccional que traspasa el tiempo y el espacio entre emisor y receptor. O sea, usted, como vimos un momento, lo escribe en un periodo que usted determine. Incluso a veces se comienza a escribir algo y se deja y no se escribe más, se comienza a escribir algo y se retoma en un periodo posterior, porque usted va adecuando sus tiempos para la escritura, ¿no?, en la medida que va teniendo resultados, en la medida que va teniendo estados de ánimo positivos en función de esto, en la medida que va teniendo motivación. No pasa con las exposiciones orales. Usted no puede comenzar una exposición, irse y después retomarla en otro periodo. No, la exposición es un tiempo único. Aquí el tiempo, por supuesto, por eso que dice que traspasa el tiempo y el espacio. Usted lo puede ir ajustando a la comodidad y a la manera que usted vaya organizando la escritura de ese texto científico. Y es una comunicación unidireccional, aunque en un momento hay también emisores y receptores. O sea, usted lo escribe en un momento y el receptor lo lee en el momento que le llegue a su mano. Pero además, usted lo escribe de una manera unidireccional porque no hay interacción en ese momento con la escritura del texto.
En este tipo de textos se detallan los resultados alcanzados en una investigación de manera coherente, lógica y ajustado a los términos propios de la ciencia que los respalda. En esto hemos venido insistiendo y lo vimos también en el periodo pasado, porque son los elementos que distinguen el texto científico. Se escribe en tiempos relativamente largos con facilidad de emplear términos de carácter científico más profundo. Lo que habíamos visto también. De ahí, bueno, puede auxiliarse de otros estudios, de diccionario, para poder ir buscando palabras que se ajusten a lo que usted quiere transmitir dentro del área de conocimiento que usted escribe. Bueno, aquí traemos algunas recomendaciones, ¿no? Para mí todo investigar se aprende investigando. Cualquier aspecto que queremos dominar se aprende estudiando la teoría, pero practicando también. Por lo tanto, escribir textos científicos se aprende escribiendo textos científicos. Es el mensaje que les quiero transmitir. Pero bueno, no obstante a eso, hay algunas recomendaciones que le traemos que ustedes pueden usar para la escritura del texto científico. La primera dice que emplee el léxico adecuado, manejado con precisión y exactitud los tecnicismos propios de la materia en que trabaje. Hay que dominar términos propios de la redacción académica y científica. ¿Qué términos tenemos que dominar en la redacción académica y científica? Bueno, artículo, ¿qué es un artículo? ¿Qué es una ponencia? ¿Cuál es la estructura de un artículo de una ponencia? ¿Cuáles son las partes de una tesis? Son aspectos que se dominan desde el punto de vista de lo técnico de lo que ustedes van a trabajar. Igual, bueno, educación parvularia, todo el manejo, la educación con los niños, todo lo que tiene que ver con ese tipo de preparación. Un segundo aspecto, si un tecnicismo tuviera varias acepciones, debe definir con qué significado se utilizará esa palabra, para que no existan errores de interpretación. Esto en palabras similares, en palabras que puedan tener, como dice ahí, varias acepciones, pero que usted refuerza, ¿no?, en la redacción de ese párrafo la manera en que está usando o la intencionalidad en que está usando esa palabra que está presentando para la redacción del texto. Como un tercer aspecto, como el objetivo de un texto científico es transmisión fiel y exacta de una información de ese carácter, todo lo que redunde en beneficio del texto, de la claridad del texto. O sea, se tiene que evitar aquí repetición de palabras, esquematizaciones, es positivo y todo lo que dificulte su comprensión, abundancia de incisos, oraciones excesivamente largas, léxico inadecuado, fragmentación de la información. Todos estos elementos deben ser evitados. Vamos a hacer ejercicios también más adelante sobre, por ejemplo, repetición de palabras, cómo en un párrafo podemos eliminar toda la repetición de palabras. Para eso, por supuesto, hay que buscar una redacción que no emplee términos redundantes, ¿no?, que no haya cacofonía en la presentación de ese texto, que no haya redundancia, y eso son cosas que vamos a ir aprendiendo a lo largo de este periodo, que lo comenzamos en el periodo anterior, pero lo vamos a ir reforzando en esta segunda materia. Bueno, otro aspecto aquí, traemos algunos ejemplos también. O sea, existen diversos modos de referirse a un autor a sí mismo a lo largo del trabajo. Recuerden que el personal, la primera persona personal no se utiliza en los textos académicos y científicos, por lo tanto, se va a utilizar la primera persona del singular. ¿Cómo se utiliza la primera persona del singular? Veamos este ejemplo. Personalmente considero que los efectos de la pandemia, que los efectos de la enseñanza, que los efectos de la tutoría, el tema que vayamos a trabajar, son de esta forma y de esta forma. Entonces, incluso personalmente también se pudiera eliminar, porque personalmente está hablando de persona, de mí, de yo. Por lo tanto, se pudiera incluso comenzar con considero. Considero que los efectos de la pandemia son graves. Considero que los efectos de una mala educación son perjudiciales para la formación de las futuras generaciones. Por lo tanto, incluso esto se puede también redundar, pero se puede también poner de las dos maneras. Otro aspecto, utilizando la primera persona del plural. Consideramos. ¿Quiénes consideramos? Bueno, nosotros. Por lo tanto, no es necesario poner nosotros consideramos, sino que consideramos los efectos de la preparación del profesional
Esta forma llamada plural de modestia se emplea aún cuando el autor sea una sola persona. Otro ejemplo, utilizando la tercera persona, pero identificándose. El ejemplo aquí sería, esta autora considera, el autor considera. O sea, no es yo considero, sino que este autor, esta autora considera, o se considera. El autor de este trabajo defiende la idea que el aprendizaje de la comunicación científica es importante para la formación del profesional de la educación inicial. ¿Ven? La forma, esto ustedes lo van a ir, por supuesto, repasando y practicando en sus casas, ¿no? Otra recomendación aquí, utilizando formas impersonales o reflejas. Se ha investigado los efectos de la pandemia. ¿Quiénes han investigado los efectos de la pandemia? Bueno, sé, nosotros, yo. Por lo tanto, aquí puede haber varias personas trabajando en esta forma de presentación, en esta forma impersonal. Recuerden que nunca en ninguno de estos aspectos que hemos visto se maneja el yo. Yo considero, yo creo, eso se elimina en la redacción del texto científico. Bueno, ¿qué otras recomendaciones podemos dar para la redacción de texto científico? El autor de un texto científico debe cumplir con las normas éticas que éste exige, entre las que se encuentra la modestia, quitando el yo, hay modestia, el respeto, la imparcialidad, la objetividad y la sinceridad. O sea, en ciencia no se puede especular, en ciencia no se puede decir algo que no se tenga bien comprobado, por lo tanto, eso implica respeto a la hora de transmitir información. Usted no puede estar transmitiendo algo que sea incorrecto, igual que una clase, tiene que prepararse bien para la clase para que pueda transmitir una información correcta. Nos ha pasado, ¿no? A muchos, a veces nos han, como decimos, nos han tupido, nos han dicho cosas que en realidad no son tan ciertas y que eso puede irrespetar, por supuesto, el mensaje que se quiere transmitir. Está claro que todas se reflejan en el lenguaje. Es imprescindible también que los distintos párrafos que componen un texto científico guarden entre sí la coherencia necesaria. Eso es algo que queremos enfatizar en este periodo. Recuerden que a veces comenzamos a escribir algo, terminamos el párrafo y cuando comenzamos el otro, cuando empezamos a leer, vemos que no hay correspondencia, no hay coherencia. Se termina una idea, se trunca esa idea y se comienza otra idea nueva. Hay que incluso tratar de ir, por eso es que hay epígrafes, por eso es que hay capítulos en las tesis, porque como que no parten de un mismo texto, pero que no necesariamente corresponde esa coherencia, en ese momento se pasa de un epígrafe a otro, se pasa de un capítulo a otro, pero inclusive ahí hay que ir entrando, ¿no? Hay que ir demostrando cómo se puede lograr la coherencia entre el traspaso de un párrafo, de un capítulo, disculpen, de un epígrafe a otro. Y es como que ir introduciendo, ¿no? Usted va a terminar una idea y deja por entrever la próxima que va a introducir. Y así el lector va a estar viendo la finalidad del mensaje anterior y va a estar ya identificándose con el mensaje que se quiere introducir. Eso se llama, por ejemplo, también coherencia entre los párrafos. De modo que el lector pueda seguir los distintos pasos de un razonamiento sin perderse y relacionar correctamente unos fenómenos con otros. Esto también nos ha pasado. A veces comenzamos a leer algo y como que está tan desconectado, tiene tan poca coherencia, no sabemos lo que estamos leyendo. Pero cuando hay una coherencia lógica de la idea, cuando hay una coherencia de la presentación del texto, ese texto nos lleva, ¿no? Nos motiva a seguir hasta el final porque es fácil de leer y de comprender. Y eso es lo que queremos que también ustedes hagan en esta materia. Aquí esto lo traemos porque consideramos que es importante. Esto les puede costar a algunos hablar del tema del texto científico porque también es parte de una alfabetización digital, ¿no? Como ven aquí en la presentación, desde niño, ¿no? Uno tiene que en las escuelas, por eso que se están modificando también los currículos, los planes de estudio, porque se trata de que desde la escuela el niño vaya conociendo el lenguaje científico, que vaya interactuando con el lenguaje científico, que se vaya alfabetizando, más que un lenguaje cotidiano, un lenguaje normal, a un lenguaje científico, ¿no? Y ese lenguaje científico pasa por una alfabetización que hoy podemos incorporar a ese tipo
de estudiantes que manejan más la tecnología a una alfabetización digital. Y esto es importante, por supuesto, para alcanzar habilidades de comunicación científica. Esta alfabetización se pone de tres aspectos esencialmente, ¿no? Se conforma de tres aspectos esencialmente. La alfabetización científico-práctica, la alfabetización científico-cívica y la alfabetización científico-cultural. En el primer caso, dice que la alfabetización científico-práctica que permita utilizar los conocimientos en la vida diaria con la finalidad de mejorar las condiciones de vida y del conocimiento de nosotros mismos. O sea, lo que se produzca, el texto científico que se produzca tiene que ser útil para la vida, para mostrar soluciones, para mostrar mejoras del proceso cotidiano que se está viviendo. La alfabetización también incluye aspectos de civismo, ¿no? Para que las personas puedan intervenir socialmente con criterios científicos en decisiones políticas. Por lo tanto, ese texto científico, esa comunicación científica, va a permitir también una mejor preparación, ¿no? Para enfrentar aspectos de la sociedad civil, aspectos de decisiones políticas, que tanto choca en algunos países de América Latina. A veces la preparación de políticos, de decisores, de alguien de un negocio, no es la adecuada, ¿no? No es que el término científico se utilice solamente en educación. Un comerciante, mientras más domine lo que vende, ¿no? Los productos que vende, de que están conformados, de los productos que están conformados, eso le va a dar también cierta cultura cívica, ¿no? Para poder incluso avanzar en su negocio. Por lo tanto, el tema de la alfabetización científica es importante también para avanzar y elevar, ¿no? Normas cívicas y de conducta en la sociedad. Y por último, bueno, la alfabetización científica y cultural relacionada con los niveles de la naturaleza, de la ciencia, con el significado de la ciencia y la tecnología y su incidencia en la configuración social. Hay que estar claro, ¿no? Cada sociedad tiene que tener claro para qué es importante la ciencia. Y eso tiene que formar parte de la cultura de los pueblos. Por eso que algunas sociedades, y lo hemos visto también, han avanzado más desde el punto de vista científico, porque han entendido que la alfabetización científica favorece, ¿no? El desarrollo cultural de las sociedades en materia de ciencia, en materia de tecnología, su incidencia en la configuración social. Mientras más preparación tenga, por supuesto, esa población, mientras más alfabetización científica, cívica, cultural y práctica tenga, por supuesto, mejor desarrollo y más avance tendrán esas sociedades. Bueno, de manera introductoria, vamos a poner la cámara para terminar la presentación. De manera ya sintetizada, podemos analizar en esta primera presentación todos los elementos relacionados con la comunicación del texto científico para esta primera clase, que les prometo que habrán, por supuesto, clases más prácticas, ¿no? Clases en las que ustedes ya vayan a redactar. Recuerden que llegamos a la redacción inicial de texto científico y vamos a seguir profundizando en esto. Por lo tanto, habrán ejercicios de redacción de texto científico ajustados a todos estos requerimientos que estamos viendo. Estas primeras clases van a estar relacionadas con más bien con la teoría de estos aspectos, pero ya tendremos clases prácticas para ir ejercitando lo que vamos aprendiendo desde la teoría. Les pido como siempre que, bueno, vean el material y el video ustedes lo pueden adelantar, lo pueden retroceder, lo pueden ver las veces que sea necesario, que todas las dudas que vayan teniendo de las clases las podamos canalizar por los diferentes medios que tenemos de comunicación y que les sirva y les aporte como siempre esta presentación a su formación académica y científica, a su formación profesional. Y yo estaré, bueno, acá en la próxima clase para seguir compartiéndole este universo maravilloso de la comunicación, de la redacción académica y científica. Tengan entonces todos muy buenas tardes y nos vemos en la próxima clase.